Bienvenido a una lección sobre métodos de muestreo. En esta lección definiremos los diferentes tipos de métodos de muestreo al realizar una encuesta o encuesta. Lo primero que debemos hacer antes de realizar una encuesta es identificar la población que queremos estudiar. Una vez que identificamos a la población, debemos seleccionar un método de encuesta. Sin embargo, un método de muestreo está sesgado si cada miembro de la población no tiene la misma probabilidad de estar en la muestra. La variación natural de las muestras se llama variabilidad de muestreo. Esto es evitable y esperado en muestreo aleatorio, y en la mayoría de los casos no es un problema. Por lo tanto, no podemos evitar la variabilidad del muestreo, pero debemos tratar de evitar el sesgo de muestreo. El primer método que discutiremos es una muestra aleatoria, donde una muestra aleatoria es aquella en la que cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Como ejemplo, cada miembro de la población tiene una identificación. Una computadora genera identificaciones aleatorias, y los miembros con las identificaciones aleatorias son encuestados. Este es un ejemplo de una muestra aleatoria. Relacionado con la muestra aleatoria es la muestra aleatoria simple, también conocida como SRS. Una muestra aleatoria simple es aquella en la que cada muestra de un tamaño particular y se selecciona, de modo que cada muestra posible de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser elegida. Entonces, observe una muestra aleatoria. Estamos seleccionando miembros individuales de la población, pero para una muestra aleatoria simple, estamos seleccionando un tamaño de muestra de n. Para ayudar a explicar la variabilidad, los encuestadores pueden usar lo que se llama una muestra estratificada. En el muestreo estratificado, la población se divide en varios subgrupos o estratos. Luego se toman muestras aleatorias de cada subgrupo con tamaños de muestra proporcionales al tamaño del subgrupo en la población. El muestreo estratificado también se puede usar para seleccionar una muestra con personas en grupos de edad deseados, partidos políticos, sexo, etc. Entonces, un ejemplo de muestreo estratificado, si el 30% de los empleados en varios grupos de edad, dado aquí en esta tabla, en una muestra de 200 empleados, pueden seleccionar aleatoriamente 30 empleados, de 20 a 29 años. Porque 30 sería el 15% de 200. 70 empleados de entre 30 y 39 años, porque 70 es el 35% de 200. 60 empleados, 40 y 49 años, porque 60 es el 30% de 200. Y finalmente, 40 empleados de 50 a 59 años, porque 40 es el 20% de 200. El muestreo por cuota es una variación del muestreo estratificado, en donde las muestras se recogen en cada subgrupo hasta que se cumpla la cuota deseada. Entonces, una vez más, como ejemplo, considere el porcentaje de empleados en varios grupos de edad como vimos en la diapositiva anterior, que también se proporciona aquí. En la muestra de 200 empleados, los encuestadores seleccionarán al azar a los empleados para sondear. Sin embargo, una vez que se encuesta a 30 empleados de entre 20 y 29 años, los empleados de este grupo de edad ya no serían encuestados. Nuevamente nos detenemos en 30 empleados en este grupo de edad porque 30 es el 15% de 200, el tamaño de la muestra. Lo mismo para los otros grupos hasta la cuota para cada edad. Grupo se cumple. Este método es más fácil que el muestreo estratificado. Este método es más fácil que el muestreo estratificado, pero no garantiza el mismo nivel de aleatoriedad. Otro método de muestreo es el muestreo por conglomerados, en el que la población se divide en subgrupos o grupos, y se selecciona un conjunto de subgrupos para estar en la muestra. Como ejemplo, si Taco Shack, una cadena de 150 restaurantes, desea encuestar a sus clientes sobre un posible nuevo menú, la gerencia podría seleccionar aleatoriamente 50 de las tiendas y realizar una encuesta. Esto sería un muestreo por conglomerados. Otro método de muestreo se llama muestreo sistemático. En el muestreo sistemático, cada enésimo miembro de la población se selecciona para estar en la muestra. Por ejemplo, para realizar una encuesta de estudiantes en una universidad, un encuestador puede contactar cada 50º nombre en una lista de inscripción de estudiantes. El muestreo sistemático no es tan aleatorio como el muestreo aleatorio simple. Si te llamas Víctor Ruiz, y su hermana es Victoria Ruiz, lo más probable es que ambos no terminen en la muestra, porque sus nombres estarían uno al lado del otro. Recuerde, para que una muestra no esté sesgada, todos deberían tener la misma oportunidad de siendo seleccionados. Sin embargo, el muestreo sistemático puede producir muestras aceptables.
Quizás los peores tipos de métodos de muestreo son las muestras de conveniencia y las muestras de respuesta voluntaria. El muestreo de conveniencia es cuando las muestras se eligen seleccionando a quien sea conveniente. Como ejemplo, un encuestador puede ir a un centro comercial y atraer a las primeras 50 personas que aceptaron participar. Este es un muestreo conveniente. Entonces, si bien este método suele ser rápido y barato, a menudo resulta en un sesgo. El muestreo de respuesta voluntaria está permitiendo que la muestra sea voluntaria. Por ejemplo, si envía por correo electrónico una encuesta o encuesta, los que responden se seleccionan automáticamente o voluntarios para participar. Esta es una muestra de respuesta voluntaria. Por lo general, las muestras de respuesta voluntaria están sesgadas hacia las personas que tienen una opinión particularmente sólida sobre el tema de la encuesta o tener mucho tiempo extra en sus manos. Espero que haya encontrado útil esta descripción general de los diferentes métodos de muestreo. Gracias por ver.